Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis atendido a la llamada de Urdecom, de PTEC y sobre todo del Hub Econova MSC de Economía Circular para asistir a esta cuarta píldora con el título Movilidad Inteligente y Resiliencia Urbana, impartida de nuevo por Antonio Jesús Martínez Espinosa. Ahora nos hablará un poquito él sobre su background. Ya nos dio la anterior píldora, no, la anterior, la segunda. ¿Vale? Que ya tenéis recogida también en el canal de YouTube. Esta píldora ofrece una visión integral sobre cómo la movilidad inteligente puede fortalecer la resiliencia urbana frente a desafíos como el cambio climático, la congestión o la crisis energética, ¿no? Se abordarán tecnologías clave como los sistemas de transporte inteligentes, ITS, el uso de datos en tiempo real o ese concepto que yo no conocía y que hoy voy a saber perfectamente lo que es, la movilidad como servicio, Mobility as a Service, creo que era, y Eso la es. micromovilidad, junto con estrategias urbanas para fomentar la equidad y la atracción. A través de ejemplos reales que siempre nos pone Antonio, es un libro abierto, va a analizarnos un poco como una movilidad más conectada, flexible y sostenible contribuye a crear ciudades más preparadas, inclusivas, habitables y yo añadiría del futuro, ¿vale? Del futuro. Así que nada, Antonio, es todo tuyo. Cuéntanos al principio, por favor, un poco tu background, que sepamos quien no te conozca, o sea, ahora mismo quién eres, qué haces y nada, encantado de estos 45 minutos, una horita, escucharte. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta cuarta píldora. Y bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Vale. Cuando se vea me confirmáis, por favor, que veis la presentación. Vale, ya se ve. Perfecto. Muy bien, pues esta formación está englobada dentro del proyecto Econova MSC, del ecosistema de innovación en economía circular en el marco del sector de la construcción. Esto es un proyecto subvencionado por el CEDETI dentro del programa de ecosistemas de innovación de 2024. Este proyecto está coordinado por la PTEC y con un consorcio formado por Tecnalia, Idonial, el SAMEX, Simetría y, por supuesto, por nosotros, por Urdecon. Esto impulsamos el Hub de Econova MSC con un enfoque multidisciplinar, por eso participamos agentes bueno, pues tan relevantes y profesionales en este sector. El propósito de este hub es ofrecer un espacio físico y digital donde confluyan expertos, startups, universidades y administraciones públicas para crear, probar y difundir pues, bueno, nuevas soluciones que contribuyan a reducir la huella ambiental en el sector, optimizar el uso de recursos y fomentar la competitividad a través de la innovación colaborativa, ¿no? Entonces, toda esta píldora va a estar enfocada en la economía circular, por lo cual, aunque es de movilidad sostenible, intentaremos, como están muy alineados, pues bueno, enfocarlo a la economía circular. Voy a empezar con una breve presentación sobre mí, por los que no me conozcáis de la píldora anterior. Soy arquitecto por la Universidad Politécnica de Cartagena y llevo ejerciendo por cuenta propia desde el año 2016, cuando me titulé. También me doctoré en 2023 en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cartagena. En 2024 realicé un máster internacional en BIM Management en la escuela de ADIC UCAM. Y actualmente estoy ejerciendo como profesor de urbanismo en la Universidad de Alicante y también estoy como investigador responsable del departamento de I+D en Urdecon. Bueno, el proyecto ya he contado un poco, ¿no? Lo que es Econova, donde se está enmarcando esta píldora, en los que estamos aquí. Y ahora me gustaría contaros un poco más sobre mi empresa, ¿no? Sobre Urdecon, que es una constructora con más de 45 años de experiencia en el sector. Y desde hace unos años atrás, pues tenemos un departamento de I+D en el que, bueno, estamos muy alineados con la sostenibilidad y realizamos distintos proyectos pues, de todo tipo. Aquí os he puesto unos cuantos, ¿no? A modo de ejemplo. Investigamos y desarrollamos muchas cosas relacionadas con el hormigón, con hormigones, con el uso de materiales reciclados, intentando eliminar la mayor parte de material cementante. En este sentido, pues bueno, tenemos proyectos como Ecopá, Porteco, también siempre muy enfocado a la economía circular, como otros proyectos que puede ser el Tecnocir, el CO2 Concrete, también utilizamos materiales, digamos, de desecho, ¿no? Residuos de la construcción y la demolición para crear, caracterizar y valorizar pues nuevos hormigones, pero tenemos proyectos de todo tipo, ¿no? Como Mascon 3D
que trabajamos en la fabricación aditiva mediante materiales más sostenibles y estructuralmente con propiedades más avanzadas, siempre de cara, digamos, a la sostenibilidad y en búsqueda de esta industria de la construcción 4.0 o 5.0 que ya se empieza a vislumbrar. Otros proyectos que me parecen súper interesantes, como Cold Surface, que desarrollamos envolventes frías para mejorar el confort térmico e intentar paliar o eliminar de alguna forma las islas de calor que tanto daño hacen a veces a los tejidos urbanos. Luego también trabajamos con materiales disculpad, muy novedosos, como vimos en la píldora anterior, con biomateriales compuestos de micelio y residuos para una construcción pues, más sostenible y eficiente. Y luego trabajamos también con las tecnologías, ¿no? El que no está puesto en las tecnologías a día de hoy, pues se queda un poco atrás en temas de digitalización y demás. Y en ese sentido, pues tenemos proyectos como puede ser Construtic, en el que desplegamos una serie de herramientas para monitorizar los riesgos en obra, controlar un poco el equipamiento de las EPIs, en fin, todo lo que esté relacionado con riesgo y seguridad en la obra, pues está dentro de este proyecto acompañado de la tecnología. Y por último, dejarle Econova MSC, que es el que nos trae hoy aquí a contaros esta píldora. Y nada, pues ya vamos a ir entrando en materia. Vuelvo a poner esta diapositiva que ya utilicé en la segunda píldora, pero es que me parece muy importante recalcar que las ciudades son el eje principal y la palanca de cambio para un futuro más sostenible, ¿no? Y es que vuelvo a repetir que según las Naciones Unidas, más del 56% de la población mundial actualmente vive en áreas urbanas, pero es que se espera que para 2050 alcance cerca del 70%, lo cual es una barbaridad, ¿no? Si pongo estas imágenes, seguro que a muchos son muy familiares, ¿no? La contaminación en las ciudades debidas al tráfico. Y es que a día de hoy aproximadamente hay 1,3 billones de coches en las carreteras. Y esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tiene el transporte en las ciudades? Bueno, pues vamos con algunos ejemplos. Y es que la congestión del tráfico en las ciudades europeas supone un coste equivalente al 1% del Producto Interior Bruto anual. ¿Vale? El 69% de los accidentes de tráfico tiene lugar dentro de estas ciudades y el 25% de las emisiones de CO2 que emiten las ciudades procede del transporte. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a varias consecuencias bastante graves en mi modo de ver, ¿no? La mala calidad del aire y, por consecuente, un aumento de las enfermedades respiratorias. Y esto está apoyado en datos que nos facilita la OMS, y es que se estima que 7 millones de personas mueren cada año por exposición al aire contaminado. Esta diapositiva me parece muy ilustrativa, ¿no? de lo que estamos comentando hoy, y es que si podéis ver, aquí se está representando el flujo de personas que es capaz de albergar una vía en función del medio de transporte que esté previsto para ella, ¿no? Si nos fijamos, para llevar a 50.000 personas en una hora en una dirección por una ciudad se necesita o bien una calle de 175 metros de ancho con 7 carriles para vehículos privados, una calle de 35 metros de ancho solo para autobuses y que tendría unos 4 carriles, o una calle de 9 metros para el metro. O sea, estamos hablando de que la proporción de la capacidad de personas que puede llevar el transporte público versus el transporte privado, bueno, pues es abrumadora, ¿no? En ese sentido, hay otros estudios, ¿no? que van un poco en la misma línea, en la que estiman que un carril para el vehículo privado puede llevar alrededor de 600 y 1.600 personas por hora versus las 25.000, entre 10.000 y 25.000 que puede llevar un transitway, ¿no? un carril destinado para transporte público. Entre medias, y me parecía muy interesante también recalcarlo, nos encontramos con la movilidad activa, ¿no? Con el peatón, con la bicicleta, con vehículos de micromovilidad. En este sentido, pues fijaos que un carril bici bien diseñado, que ahora hablaremos también de la importancia que tiene planificar, diseñar bien estas infraestructuras, bueno, pues puede llevar entre 7.500 personas a la hora, y la acera, una acera amable, con accesibilidad, con capacidad de albergar distintos peatones, pues bueno, puede llevar hasta 9.000 personas en una hora. ¿Vale? Ya hay ciudades que han tomado conciencia en este sentido y están realizando actuaciones que vayan en pro del peatón. Aquí tenemos el caso de Boston, en Estados Unidos, la fotografía del antes y el después de la transformación de la Rose Kennedy Greenway. Este espacio público ha pasado de estar
centrado, por así decirlo, en el automóvil, a ser un espacio donde las personas caminan libremente y disfrutan del entorno, ¿no? Esto me lleva también a una reflexión que hacía Jane Jacobs, que bueno, si no habéis leído Muerte y Vida en las ciudades, os lo recomiendo porque es un libro espectacular. Y Jane Jacobs argumentaba que las ciudades deben diseñarse para las personas, no para los coches. Tienen que crear espacios públicos vibrantes y accesibles. La Rose Kennedy Greenway es un ejemplo de cómo priorizar a las personas y cómo esto puede revitalizar un área creando un ambiente pues, bueno, más seguro y acogedor. Vamos a empezar, después de esta introducción, a hablar un poco de los sistemas inteligentes de transporte o sistemas de transporte inteligente o ITS en inglés por Intelligent Transport System. ¿Qué son? Bueno, primero, antes de definir qué son, decir que en las ciudades van a seguir cohabitando los vehículos y los peatones. Esto es una realidad y tenemos que ser conscientes y además tenemos que ser capaces de desarrollar estrategias que permitan una convivencia sana y bueno, y para ello hoy vamos a ver algunas herramientas que nos están permitiendo crear estos entornos urbanos más sanos a través de esta movilidad inteligente. ¿Qué son entonces estos sistemas de movilidad inteligente? Bueno, pues son conjuntos de tecnologías aplicadas al transporte y a la movilidad que combinan distintos aspectos, ¿no? Por un lado están los sensores y los dispositivos que están ubicados en vehículos y en infraestructuras, ya sean cámaras, radares, balizas, GPS o los V2X, que forman redes de comunicación que transmiten los datos que recopilan, los transmiten en tiempo real, ¿no? Estos datos luego se vuelcan en una plataforma digital que son las que procesan esta información por medio de Big Data, inteligencia artificial o una serie de algoritmos y que se muestran a los usuarios o se nos muestran a los usuarios a través de interfaces a modo de aplicaciones, paneles de carretera, tableros de control municipales y demás. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estos sistemas de transporte inteligentes. A mí uno que me llama muchísimo la atención, que seguro que más de uno de los que estamos aquí, que utilizamos el vehículo privado, pues lo hemos reflexionado alguna vez, ¿no? Cuando nos paramos en un semáforo, son precisamente esto, ¿no? Los semáforos inteligentes, que son capaces de ajustar los tiempos de verde o rojo en función de la densidad del tráfico o incluso llegando a priorizar el transporte público, ya sea el autobús, el tranvía, o taxis o demás. Algunas ciudades como Río de Janeiro, Seattle, Hamburgo, Ciudad de México y, bueno, y algunos más cercanos a nosotros en España, como pueden ser Madrid y Barcelona, ya están empezando a implementar esta serie de semáforos inteligentes en su territorio. Estos sistemas lo que hacen es usar cámaras y datos en tiempo real para ajustar, como ya decíamos, los tiempos de los semáforos. ¿Esto qué implica? Bueno, pues esto implica una reducción de la contaminación, mejorar la eficiencia de la movilidad urbana y ejemplos de proyectos que ya lo están aplicando, pues bueno, sería el proyecto Greenlight de Google, que por medio de inteligencia artificial analiza gran cantidad de tendencias de usuarios en Google Maps que al final pues acaban derivando o acaban dando una serie de recomendaciones que optimizan la coordinación entre los distintos usuarios de las carreteras. Imagino que ya a muchos os sonará este aparatito de aquí, lo habréis visto en venta en gasolineras, grandes superficies y demás, y estos son las balizas V16. ¿Vale? Estas balizas V16 que están interconectadas serán obligatorias en España a partir del 1 de enero de 2026 como único dispositivo de preseñalización de peligro. Nos olvidamos un poco de los antiguos elementos más analógicos como teníamos antes del triángulo y demás y ahora pasan a ser estas balizas. ¿Por qué son importantes o me parecen tan interesantes estas balizas? Bueno, pues porque cumplen una doble función. Al activarlas, tras una avería o un accidente que tengamos, estas alertan mediante señales luminosas del peligro a otros conductores, primero para que estén más atentos y extremen la precaución, pero es que además estas balizas envían la ubicación del accidente a la plataforma DGT 3.0, en el caso de España, y esta información se transmite a tiempo real pues en paneles, carreteras e incluso en los navegadores de otros vehículos. ¿Vale? Otro tipo de tecnologías en cuanto a sistemas inteligentes de transporte, bueno, pues son los CV2X, ¿no? Digamos que esto es un estándar de comunicación que permite a los vehículos conectarse con todo su entorno. Dentro de esto, bueno, tenemos distintos tipos, ¿no? El B2B, el vehículo con vehículo, o sea, coche con coche. El B2E, el vehículo con la infraestructura, el coche, semáforos, señales, etcétera, ¿vale? Digamos, con todos los elementos, todos los dispositivos que están coordinando y gestionando las carreteras. El B2P, el vehículo con el peatón, es decir,
el coche con el móvil, el portátil del peatón o con el GPS del ciclista o con lo que sea. El B2N, B2 Network, que en este caso sería el vehículo con la conexión con la red, y ya sea a través de red 4G, red 5G, 6G, etc. Esta tecnología que se puso en marcha bueno, con el proyecto Sea Roads en 2016, esto es una plataforma, Sea Roads es una plataforma que nace de la iniciativa entre algunos países miembros de la Unión Europea, más concretamente 18 si no recuerdo mal, y entre los operadores de carretera. Esto permite a los coches y a las carreteras, por decirlo de alguna forma, hablar entre sí, ¿no? Para alertar de un accidente más adelante o de obras antes de llegar. Este proyecto, pese a estar en marcha desde 2016 y pese a que hay actualizaciones más recientes, pues, bueno, no está muy extendido su uso aún. Y dicho esto, vamos a hablar ahora de los beneficios que pueden aportar la integración de los ITS en nuestras ciudades. Algunos de los beneficios clave que pueden aportar en nuestras ciudades estos sistemas. Bueno, pues el primero y el más importante, a mi modo de ver, la seguridad vial, ¿no? El detectar accidentes más rápido, ser capaces de avisar a los otros conductores, a los servicios de emergencias y demás. El segundo, quizás no menos importante que el primero, la eficiencia energética. Es muy sencillo. Si tenemos infraestructura más eficiente, esto conllevará que tengamos menos atascos, que consumamos menos combustible y, por tanto, que emitamos mucho menos CO2 a la atmósfera. Luego, otro beneficio importante que además contribuye mucho a la economía circular es la resiliencia de las ciudades, ¿no? La capacidad de reconfigurar estas rutas en el tiempo, que además sea en el mismo instante en el que están sucediendo las cosas y se puedan crear situaciones, o sea, alertas para alertar a los servicios de emergencia y cuando hay sobre todo alguna catástrofe climática, ¿no? Este verano hemos vivido en Galicia o por el norte de España una serie de incendios que, bueno, que con estos sistemas pues a lo mejor se podrían haber derivado las rutas a otro sitio, en fin, que todos estos sistemas al final aportan mucho a distintos aspectos de la sociedad. Y por último, la calidad del servicio. Todos siempre queremos como usuarios un mejor servicio de todo aquello que utilizamos. ¿Esto qué implica? Pues que un mejor servicio tendremos menos incertidumbre y por tanto pues tendremos menos estrés y mucha más salud mental en este sentido. Vale, ¿qué son los dispositivos en tiempo real? Bueno, pues como ya hemos visto, la movilidad inteligente consiste en la vinculación entre agentes. Esto se consigue gracias a los datos en tiempo real, ya que la información se recoge, se procesa y se distribuye de manera inmediata gracias a sensores, vehículos conectados, IoT, GPS y plataformas digitales. ¿Qué permiten exactamente estos datos en tiempo real? Bueno, pues permiten que la ciudad sienta y responda casi al instante, por buscar un símil casi igual que un sistema nervioso, ¿no? Por un lado, tenemos la parte que recibe los sensores, o sea, que percibe, que serían los sensores, que estos pueden estar ubicados en autobuses, en cámaras, en dispositivos V16, como hemos visto, en aplicaciones ciudadanas. Luego tenemos la parte que procesa, como puede ser la plataforma de la DGT 3.0 que hemos comentado o otros portales abiertos municipales. Y luego, por último, tenemos la parte que actúa, que digamos que son los usuarios que reciben la información, ya sea a través de Google Maps o otro sistema. Y estos son gestores que, o otra parte que actúa pueden ser gestores que ajustan los semáforos, desvían el tráfico, los servicios de emergencia o que permita eso, que estos servicios de emergencia pues actúen más rápido entre otras cosas. Vamos a hablar un poco más de la DGT 3.0, que además me parece un ejemplo muy interesante y en España. El objetivo de esta plataforma, digamos que es muy sencillo, ¿no? Si un vehículo se detiene con una avería y activa su baliza V16, que está conectada y que, como ya hemos dicho, será obligatoria en 2026, su ubicación se va a transmitir automáticamente a la DGT. Otros conductores van a recibir el aviso en su navegador o en su aplicación de movilidad y van a ser capaces de poder prevenir accidentes secundarios o otro tipo de incidencias. Estos datos en tiempo real hace que podamos tomar decisiones basadas en datos de forma inmediata, con mayor seguridad y de forma más eficiente, ¿no? Vamos a ver ahora algunos de los beneficios que aportan estos datos en tiempo real. Bueno, el primer beneficio, la ciudadanía, parecido a lo que comentamos con los ITS, menos tiempo de espera, viajes más seguros y, por tanto, información más precisa de
del transporte público y capacidad para definir rutas más óptimas. Los gestores urbanos, en este caso, pues tienen una capacidad de reacción inmediata ante emergencias, pueden optimizar sus recursos, tanto de personal como de energía, y de nuevo la resiliencia. Esto permite adaptar la movilidad durante crisis climáticas o de emergencias, como ya comentábamos antes. Algunos de los retos actuales o desafíos que afrontan los datos en tiempo real, bueno, pues los que estéis más puestos en datos ya sabéis que la calidad de los datos, ¿no? Cuando hablamos de sensores, pues no todos están sincronizados al mismo nivel. Luego, cuando tenemos esos datos, tenemos un problema de interoperabilidad, tenemos distintos formatos, plataformas, lo cual requiere una homogenización y una estandarización de estos datos. La privacidad, otro factor muy importante y muy delicado en este sentido, ya que los datos georreferenciados de los usuarios deben protegerse y garantizar, bueno, pues ese anonimato, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego otro problema que también es bastante evidente y es el problema que tenemos con estas nuevas tecnologías es la cobertura. Hay ciertas zonas todavía en España y en el resto del mundo, pues bueno, ya sean zonas rurales o ciudades pequeñas que aún carecen de ese alcance de la cobertura y que no pueden tener redes de IoT avanzadas. Vale. Vamos ahora a comentar un poco lo que hablaba con Santos antes de comenzar esta píldora, que es la movilidad as a service. ¿Qué pasaría si toda la movilidad de nuestras ciudades y entre ellas estuviese gestionada por una única plataforma? Bueno, pues de ahí surge el concepto más, ¿no? La movilidad como servicio. Esto consiste en la integración de distintos tipos de modos de transporte, ya sea el público, compartido, taxis, VTC, puntos de recarga de vehículos eléctricos. Todo, digamos que está gestionado o reunido en una única plataforma digital que permita a los usuarios planificar, reservar y pagar su viaje, ¿no? Todo en la misma aplicación. Esto cambia completamente el paradigma, o sea, la necesidad de poseer un vehículo privado comienza a diluirse un poco si somos capaces de gestionar una plataforma que haga que de la movilidad algo accesible para todo el mundo. Esto se consigue o se intenta conseguir integrando los distintos modos de transporte y que facilitan la llegada desde el punto A hasta el punto B sin esperas, sin desconexiones y de forma eficiente. Vamos a ver ahora un ejemplo de esta movilidad as a service, que para mí un buen ejemplo de movilidad como servicio es WeMap. Fue lanzada en Helsinki en 2016 por la empresa más global y es considerada la primera aplicación más del mundo. La idea era muy sencilla, ¿no? Que cualquier persona pudiera planificar, reservar y pagar un trayecto completo desde una sola aplicación, combinando el transporte público, bicicletas, taxis, coches de alquiler o coches compartidos. Todo esto, en lugar de tener pues, 10 aplicaciones distintas, pues, lo que hace WeMap es integrarlo todo en una sola interfaz. Lo más innovador que introdujo esta aplicación fue introducir modelos de suscripción parecido a otras plataformas como pueden ser Netflix o Spotify, ¿no? Con una tarifa plana, el usuario puede usar el transporte público de forma ilimitada y tener un número de trayectos de taxi incluidos y también de acceso a coches compartidos. También, para los que no estén muy dispuestos a pagar esta tarifa plana, bueno, la aplicación tiene modalidades más flexibles de pago por uso. Esto cambió la forma de entender la movilidad en la ciudad, porque, bueno, en lugar de pensar en tengo que tener un coche, el ciudadano piensa en acceder a la movilidad, ¿no? En ver cómo a través de esta aplicación pues, puede tener acceso a distintos modos de transporte y de forma fácil y muy accesible. En Helsinki, la aplicación WeMap ha demostrado que cuando hay una buena oferta de transporte público y colaboración entre operadores, el coche privado deja de ser la opción por defecto, ¿no? Muchos usuarios redujeron su dependencia al coche porque confiaban en que la aplicación, bueno, pues les daría siempre una alternativa más viable y sostenible. No todo siempre es perfecto, ¿no? WeMap se ha probado también en otras ciudades como Amberes y Viena, en Birmingham y Singapur, si no me equivoco, con resultados más modestos, porque, bueno, la clave no es solo el desarrollo de la tecnología, sino también la cooperación institucional y la regulación normativa que se haga en la zona. Aún así, sigue siendo la referencia mundial del Mobility as a Service y ha inspirado a muchos proyectos en otros países, incluido en España.
¿Y qué beneficios tiene esta movilidad como servicio? Bueno, pues de nuevo la ciudadanía vuelve a estar en primer lugar, que lo considero muy importante. La experiencia de viaje es más fluida, con menos fricción al combinar distintos modos de transporte. Hay una mayor accesibilidad a este servicio del transporte público, ya que los usuarios sin coche, bueno, pues tienen más opciones y además todas están integradas dentro de una misma plataforma. ¿Qué conlleva esto? Pues una reducción del vehículo privado, del uso del vehículo privado, con lo cual, bueno, pues se traduce en menos tráfico y menos contaminación, con lo cual, bueno, pues hay una eficiencia, una mejora de la eficiencia de la red de transporte público, una mejora de la calidad del aire, en fin, y en resumen, una mejor calidad de vida. Y luego la resiliencia, como comentábamos en tecnologías anteriores, bueno, pues tiene mayor flexibilidad, ya que ante situaciones críticas pues tenemos más posibilidades de responder y tenemos otras rutas alternativas o otros modos de transporte alternativos. ¿Qué retos actuales se enfrenta actualmente la movilidad como servicio? Bueno, pues la gobernanza, y esto me parece un punto súper importante. ¿Quién gestiona la plataforma? ¿Son organismos públicos? ¿Son entidades privadas? ¿Qué pasa con esos datos? Sobre todo cuando son entidades privadas. Pues bueno, primero, como hablábamos antes, el tema de la privacidad, pero volvemos a tener el mismo problema de heterogeneidad de datos, ¿no? Necesitamos una estandarización, necesitamos una interoperabilidad entre los distintos modos de transporte y luego confianza en poder compartir esa información, ¿no? Lo que comentábamos de la privacidad. Luego el modelo de negocio, porque al final todas estas plataformas que surgen, pues bueno, siempre tienen un interés económico como es natural. ¿Cómo se reparten los beneficios entre los distintos modos de transporte? O sea, una misma plataforma es la que gestiona los pagos, pero luego habrá que pagar al taxista, habrá que pagar al chofer de autobús, etcétera, ¿no? Y luego, por último, y no menos importante, es la accesibilidad que tengamos o que pueda tener la ciudadanía a esta plataforma. Hay personas que todavía no tienen smartphones, ya sea por edad o por poder adquisitivo, y no pueden tener acceso a una plataforma digital que sea capaz de gestionar todo el tema de transporte en este sentido. Vamos a hablar ahora de la micromovilidad, ¿no? Y vamos a empezar diciendo qué es la micromovilidad. Bueno, pues la micromovilidad incluye todos los modos de transporte ligeros y generalmente eléctricos, ¿vale? Ya sean bicicletas, patinetes, ciclomotores y scooters compartidos, ¿vale? Está pensada sobre todo para trayectos cortos y para resolver el último tramo entre un nodo de transporte público y el destino final. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cogemos el autobús, cogemos el tren, el metro, pero eso no nos lleva hasta la puerta de nuestro destino, ¿no? Pues bueno, la micromovilidad surge con esta naturaleza, con esta intencionalidad de suplir la distancia que queda entre donde te deja un nodo de transporte, digamos, más grande, hasta el punto final de nuestro destino. Para esto es muy importante hablar de la infraestructura de los vehículos de micromovilidad, ¿no? Tienen que haber aparcamientos en zonas cercanas a estos nodos de transporte y una normativa que legisle dónde se pueden dejar estos vehículos de micromovilidad, porque seguro que muchos de nosotros caminando por nuestras ciudades hemos podido ver patinetes, bicicletas que o bien se han quedado sin batería o bien el usuario ha terminado su trayecto y lo ha dejado de cualquier manera en la acera, entorpeciendo el paso y demás. Entonces, bueno, pues eso es importante, gestionar todo el tema de esa infraestructura y cómo afecta al resto de la ciudadanía. Vamos a ver un poco los beneficios clave de estos servicios de micromovilidad. El primero, ambientales, es decir, tienen baja o nula huella de carbono, ya que primero no contaminan en su uso y luego reducen el uso del vehículo privado. Otro beneficio sería, o beneficios urbanos en este caso, la descongestión del tráfico, ya que si hay menos vehículo privado, pues hay menos vehículos circulando por las carreteras, y solventa también en cierta manera un problema que afecta a la mayoría de nuestras ciudades, y es la colonización del vehículo privado, que está restando el espacio al espacio libre, al del peatón, para al aparcamiento de coches, ¿no? Beneficios sociales, bueno, pues son o suelen ser vehículos accesibles, de fácil acceso y que permiten una movilidad más económica y más sostenible. Y en el caso de aquellos que no sean impulsados por motor eléctrico, pues tienen una mejora directa en la salud, ¿no? Ya que mejora la actividad física y luego, pues bueno, también la calidad del aire.
¿Qué retos se enfrenta la micromovilidad? Bueno, pues como comentábamos un poco antes, la ordenación del espacio público, los aparcamientos adecuados para evitar estos obstáculos en las aceras. Y luego otro que también está muy en tendencia, ¿no? Es la seguridad vial. ¿Qué pasa con la convivencia entre estos vehículos, entre estos patinetes y el vehículo privado, ¿no? Incluso entre los vehículos de micromovilidad y los peatones, ¿no? Porque a veces estos patinetes que están muy bien, bueno, pues te los puedes encontrar en las aceras, incluso no ha habido accidentes de que han arrollado a peatones, se cruzan por medio de los coches. En fin, necesitamos una normativa, una regulación que además sea estandarizada, no que sea una regulación desigual, que cada municipio defina sus propias normas, sino una regulación que sea precisa, ¿no? Que facilite la convivencia entre estos sistemas de desplazamiento y los ya existentes. Y luego además también es muy importante que compartan los mismos criterios, ¿no? Al principio, no sé si sigue estando este problema, había municipios en los que era obligatorio un seguro de responsabilidad civil cuando circulabas con este tipo de vehículos, en otros no lo era obligatorio, en otros era obligatorio el casco, en otros no. En fin, hace falta una normativa pues que todo esto lo recoja, ¿no? Y luego la inclusión. No todos los perfiles ciudadanos, pues bueno, pueden coger o pueden usar patinetes o bicicletas eléctricas. Si hablamos ahora de las estrategias urbanas que podemos ir acometiendo a modo de acupuntura para mejorar la movilidad urbana en nuestras ciudades, seguro que a muchos de vosotros ya os suenan estas etiquetas o estas señales, ¿no? Vamos a hablar de las ZBE, zonas de baja emisión. Una zona de baja emisión no deja de ser un área delimitada dentro de la ciudad donde se está restringiendo la circulación de los vehículos que contaminan más, ¿no? Los más contaminantes, con el objetivo de mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer una movilidad más sostenible. ¿Vale? En la práctica, esto significa que solo pueden acceder libremente a estas zonas los vehículos que cumplen ciertos criterios o ciertos estándares ambientales. Normalmente la Euro 4, Euro 6, vehículos eléctricos y de este tipo. Mientras que los más antiguos o los más contaminantes pues tienen limitaciones de acceso o de circulación y de estacionamiento en estas zonas. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 obliga a que todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y aquellas de más de 20.000 con problemas de contaminación tengan implantadas al menos una zona de bajas emisiones. Esto a día de hoy afecta alrededor de unos 150 municipios en España. Y bueno, en 2024 y en 2025 muchas de estas ciudades han tenido que acelerar mucho, ¿no? para tener implantadas estas zonas de baja emisión dentro de sus ciudades y poder cumplir con la normativa. Otra estrategia que para mí, como urbanista, me parece muy atractiva es el diseño óptimo y eficiente de las ciudades. Hablamos del urbanismo de proximidad. Supongo que a muchos sonará el concepto de la ciudad de los 15 minutos de Carlos Moreno, que es una ciudad donde todo lo necesario, todos los abastecimientos, todos los servicios básicos, por decirlo de alguna forma, se encuentran a distancias con recorridos no superiores a los 15 minutos a pie. ¿Esto qué implica? Bueno, pues esto implica que exista una heterogeneidad de usos dentro de nuestras ciudades, es decir, que no tengamos tejidos puramente residenciales, puramente económicos o puramente laborales, ¿no? Sino que exista una mezcla de usos que nos permita a los ciudadanos poder acceder en recorridos de no más de 15 minutos a pie a nuestro trabajo, a realizar la compra, a actividades enfocadas a la cultura. Es decir, que todos los recorridos principales que nosotros podamos hacer a lo largo de nuestro día a día, bueno, pues los podamos realizar a pie o con vehículos de micromovilidad como bicicletas o patinetes y demás. Esto evitaría, en primer lugar, los movimientos pendulares, ¿no? Es decir, si tenemos una zona residencial y nuestro punto de trabajo está en la otra parte de la ciudad, pues esto va a implicar que en horas puntas
gran parte de esa ciudadanía se va a tener que desplazar hasta su lugar de trabajo y luego a la vuelta igual. Esto va a generar atascos, va a generar emisiones de CO2 y va a terminar por ocasionar un peor grado de salud mental, ¿no? Porque vamos a dedicar gran parte de nuestro tiempo del día a día a estar dentro del vehículo, que es un tiempo, pues, bueno, en la mayoría de casos inservible y que no podemos aprovechar para otra cosa. Por otro lado, cada vez más ciudades están apostando por los planes de movilidad urbana sostenible, promoviendo una movilidad más segura, más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. En este caso, en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Benferri, tuve la oportunidad de participar en su desarrollo con el objetivo de fomentar la movilidad activa dentro de este municipio, y lo que hicimos fue, a través de redes sociales, se realizó un análisis de patrones de comportamiento ciudadano, detectando nodos de actividad, principales rutas a pie, principales rutas en bici, de forma que se propusiesen mejoras en la infraestructura existente para favorecer la movilidad activa, la peatonalización de calles en el centro y luego generando segmentos para el desarrollo continuo del carril bici, ¿no? Se realizaron estudios por medio de isócronas de la accesibilidad, presencia de mobiliario urbano y para proponer mejoras de los recorridos a pie, reduciendo así las emisiones de CO2. ¿Esto qué conllevó? Bueno, pues menos tráfico privado y calles más peatonales, como resumen. Otro ejemplo de estrategia urbana es el área metropolitana de Barcelona, que actualmente está liderando el cambio hacia un urbanismo más inclusivo y sostenible con el Plan Director Urbanístico y Metropolitano, en el que, en este se propone una transformación radical de las calles y avenidas para priorizar la movilidad activa, el transporte público y la intensidad urbana. ¿Cuáles son las claves de este proyecto? Bueno, pues las claves de este proyecto, primero, una jerarquía viaria basada en avenidas y calles metropolitanas que conectan barrios, fomentando la cohesión social y recuperando el espacio público. Indicadores urbanos que evalúan el potencial de las vías para crear un espacio público de calidad, promover flujos de movilidad sostenible y consolidar la centralidad urbana. Y luego transformaciones de las intersecciones en nodos de intercambio y centralidades metropolitanas, integrando el transporte público y los nuevos desarrollos urbanos. Por otro lado, propone también la extensión de esta red a nivel regional, conectando ciudades mediante vías interurbanas que refuerzan la sostenibilidad y por tanto, la identidad territorial. Fuera de España tenemos otros casos de ejemplo, como el que traigo hoy en esta píldora, que es la ciudad de Bogotá, que tiene una de las redes de carril bici o ciclorrutas más extensa del mundo, con casi 630 kilómetros de carril bici. Esto es casi, una barbaridad, ¿no?, de kilómetros para poder recorrer en bicicleta. Lo interesante de tener tanta disposición de carril bici es que podemos ser capaces de conectar todos los puntos de la ciudad con un trazado cómodo, amable y eficiente. En muchas ciudades, una de las problemáticas que tiene el tema de los carriles bici, además de su complicada inserción en avenidas y en calles ya existentes, es que acabamos teniendo fragmentos separados, ¿no?, que no están conectados entre sí, lo cual dificulta muchísimo que alguien pueda llegar del punto A al punto B de forma segura, amable y eficiente, ¿no?, sin tener que pasar o convivir directamente con el carril del vehículo privado. Otro caso que nos alejamos ya también muchísimo en Melbourne, en Australia, donde las zonas peatonales que se han implementado en esta ciudad han tenido un doble beneficio. Por un lado, la reducción de CO2, la mejora de la salud y demás, y es que han mejorado el comercio local un 20%, dando vida a estos barrios donde se han peatonalizado estas calles, ¿no? Esto me parece un dato muy importante porque a veces están muy estigmatizadas la peatonalización de las calles y con un buen estudio y una buena planificación y un buen análisis, creo que pueden ser ejes articuladores de proyectos urbanos muy, muy interesantes, ¿no? Ya que esto al final pues, no deja de fomentar los recorridos a pie y mejora nuestro estado de salud. Ya por ir cerrando un poco esta píldora, vamos a resumir una serie de conclusiones
Y es que por un lado tenemos los sistemas inteligentes de transporte y los C-V2X como base tecnológica que conectan infraestructuras y personas en tiempo real, pero como ya hemos visto, pues requieren todavía un poco más de desarrollo y una infraestructura más robusta para que se pueda implementar de forma completa, ¿no? Los datos en tiempo real son el pulso, por así decirlo, de la ciudad, y sin ellos la movilidad inteligente no funciona, porque son los que nos permiten tomar las decisiones en tiempo real, los que recopilan, en fin, los que nos mantienen informados constantemente. La movilidad como servicio, sin involucración de los distintos agentes, pues no va a suponer nunca un impacto real. Y es que necesitamos que la ciudadanía, además de los agentes legisladores, pues se involucre, ¿no?, en estos procesos de ecodiseño para crear ciudades para las personas. Al final, la vida de las ciudades reside en las personas y tenemos que crear y diseñar los espacios acordes a esto, ¿no? Luego, la micromovilidad como herramienta dentro de la estrategia global está bien, pero abarca, digamos, una pequeña parte, no es la solución. Como ya hemos visto, es el último resquicio, ¿no?, para solventar el trayecto desde el nodo de transporte hasta nuestro destino final. Y por último, mucha falta de planificación en la infraestructura para la movilidad activa. Tenemos que ser conscientes de que una buena planificación es lo que puede hacer que diseñemos infraestructuras que acaben usándose y que acaben siendo eficientes realmente. O sea, un carril bici interconexo no sirve de nada, carriles estrechos en los que se han metido con calzador, carriles de transporte público, pues también son incómodos. Es decir, tenemos que repensar las ciudades y, por supuesto, nunca perder el foco del peatón, ¿no? O sea, no podemos ir en detrimento nunca de aceras más estrechas, de perder esa accesibilidad y demás. Así que, sin más, muchísimas gracias por vuestro tiempo y recordad que si viajamos solos llegaremos más rápido, pero si viajamos juntos llegaremos más lejos. Y si os parece bien, dejamos estos 15 minutillos que nos quedan para cualquier duda, pregunta, sugerencia que queráis hacer, o si queréis que debatamos algo, pues por mi parte, encantado. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Dejamos abierto el chat, por si algunos de los... Hemos llegado a un pico de casi 40 asistentes. Es siempre un Qué éxito. bueno, Bueno, y si vienes tú ya ni te digo. muchas gracias. Entonces, nada, dejamos abierto el chat para ver si seguramente alguien quiere hacernos hacerte alguna pregunta al respecto de todo lo que de todo lo que has hablado. Vamos a dejarlo unos minutillos abiertos. Genial, por mí encantado. Oye, mientras nos van preguntando, yo quería hacerte una pregunta. Adelante. ¿Hay en Mm. España algún modelo, digamos, de ciudad que tú consideres que está un poco a la vanguardia en algunos de los factores o alguna de las iniciativas de las que nos has hablado? Si tuvieras que hablar de esto de alguna ciudad o incluso de alguna comunidad autónoma, ¿no? Por eso también que decía lo de el tema de cómo legislar, ¿no? Todo el tema de patinetes, etcétera, etcétera. Y, en fin, si hay alguien en alguna ciudad que esté ahora mismo en ese sentido más pujante. Pues es una pregunta interesante, ¿no? Porque además creo que todas las ciudades tienen iniciativas muy buenas. Algunas han llegado a consolidar más y a abarcar más iniciativas o más distintas iniciativas, pero, todas adolecen un poco de lo mismo, ¿no? Y es que siempre falta un poco de infraestructura, un poco de implicación por los agentes locales, un poco de algo, ¿no? La tecnología la tenemos ahí, pero nos falta siempre el remate para que todo acabe funcionando en conjunto de forma eficiente y óptima. Yo, si tuviese que apostar por algo, ya no tanto por lo que tienen, sino por lo que tienen previsto hacer, Ujú, quizá apostaría por Barcelona. ujú. Barcelona creo que está haciendo actuaciones muy interesantes a nivel urbanístico y creo que está marcando un ritmo muy interesante de
de intervenciones de acupuntura que se pueden hacer eso a nivel urbanístico para mejorar la Sí, calidad sí. de vida del peatón y mejorar la eficiencia del transporte público. Mira, en este sentido que estás hablando que has mencionado el concepto de infraestructura, Samuel Saúl Ortega Herrera nos preguntaba, sería interesante, bueno, nos afirmaba, preguntaba, o sea, abría un melón, lo que se llama abrir un melón. Sería interesante también profundizar acerca de de la movilidad inteligente interurbana y el papel de las infraestructuras, entre comillas, carreteras inteligentes como parte del puzzle, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo en este caso es verdad que me he centrado mucho más en el tejido urbano que un poco mi zona de confort, pero sí, efectivamente esto se puede extender a toda la infraestructura de carreteras, es decir, autovías nacionales, que además muchas tienen mucha problemática, ¿no? Cuando sucede un accidente y sobre todo las nacionales que son tan Mm. peligrosas con esos dobles sentidos. Esos cuellos de eh, botella, ¿no? Sí. Sí, o cuando pillas un atasco y los adelantamientos estos que hay con los dos carriles en sentido opuesto, bueno, pues son peligrosos y hay tecnologías que pueden ayudarnos a que eso, bueno, pues deje de ser tan peligroso y que dejen de haber tantos accidentes en este tipo de carretera. O sea que totalmente de acuerdo con Samuel. Es un melón muy interesante el que podemos abrir en ese sentido. Y nada, y muchísimas gracias por su comentario. Bueno, pues a ver si tenemos alguna otra pregunta. Ahí siguen 26 personas que siguen en la sala. Seguramente alguna tenga alguna duda, quiera comentar algún tema. Vamos a dejar un minutito y si no, vamos a ir cerrando ya el webinar de hoy, que ha sido de verdad súper interesante. Yo conocía los SAS, pero lo del tema del MAS me ha llamado mucho la atención cuando esto creo que sería, si estuviera bien, digamos, organizado y fuera algo lo más estandarizado y universalizado posible. Creo que debería llegar a ser algún día una app imprescindible en nuestro móvil, ¿verdad? Sí, el concepto es fantástico. O sea, tener la capacidad con tu teléfono de poder planificar un viaje y que sea igual de cómodo que tu vehículo privado, es decir, que tengas a tu disposición vehículos de micromovilidad cerca. A ver, siempre vamos a tener que andar un poco, vamos a tener que movernos, pero Sí, bueno, yo recuerdo siempre que la Organización Mundial de la Salud recomienda 10.000 pasos al día. sí. Yo no sé los que estamos aquí, pero mi trabajo que es de oficina eh, es un inconveniente muy grande a la hora de tener que hacer 10.000 pasos al día Son cuando 8 horas muy del día. sedentarios. Eso, cuando pasamos tanto tiempo sentado, otro tanto durmiendo, es muy complicado, ¿no? Entonces, tenemos que asumir que parte del transporte lo tenemos que desarrollar a pie y no hay ningún problema, ¿no? Pero si tuviésemos una aplicación que tuviese una oferta de transporte público o de vehículos compartidos muy amplia, podríamos suprimir completamente el vehículo privado, porque uno de los mayores problemas que tiene el transporte público ahora es tengo que ir a Madrid. Bueno, pues vamos a mirar los trenes. No, es que hay un tren que sale a las 6, ya, pero es que yo tengo que estar allí a las 7. Entonces me tengo que ir a las 4. O sea, todos esos problemas de disponibilidad de transporte es porque realmente no se está utilizando y no existe una infraestructura capaz de absorber todo eso, ¿no? Entonces, el día que consigamos tener una infraestructura eficiente, óptima y que seamos capaces de ofertar una amplia gama de transporte público, el transporte privado no tendrá ningún sentido. O al menos eso espero, ¿no? Que este tipo de plataformas sigan trabajando en alinearse en ese sentido. Claro, claro. Incluso, oye, que el transporte privado pueda de alguna forma entrar a formar parte, ¿no? de esa estructura de oferta, ¿eh? Y que pueda, oye, hay soluciones como BlaBlaCar perfectamente que son perfectamente integrables, ¿no? Movilidad colaborativa, ¿no? No sé si existe el concepto, pero vamos, me lo imagino de una forma así similar. Sí, sí, ¿no? El vehículo compartido es eso. Existe, por eso hay distintas aplicaciones, BlaBlaCar, Amovens, pero Ujú. tenemos el problema ese de lo que estábamos comentando, ¿no? Si fuésemos capaces de todo esto, que lo albergase una única plataforma, sería fantástico porque tú dices, quiero ir del punto A al punto B y automáticamente la plataforma te diría, bueno, pues hay 3 coches compartidos que salen de esta ubicación, tienes este tren, tienes este autobús, tienes este no sé qué. Es decir, para mí eso sería lo interesante, ¿no? Que tuvieses distintas alternativas y opciones para poder planificar tu ruta. Ujú. Bueno, pues Antonio, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que nos ilustra siempre. Es un placer. No sé si te queda alguna píldora de esto, no sé si eran 7 u 8. Creo Sí, que pero nos la están mis quedan. compañeros. Esa estará alguno de mis compañeros en ella. Yo estaré Ya, de oyente si no pasa nada. ya has estado, ¿no? O sea, has dicho, no, mira, no me van a quedar a mí todas, ¿no? Pero vamos, ha sido un placer, Antonio. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Os recordamos bueno, que esta píldora va a ser subida en el canal de YouTube de Petec. Tenemos una lista que, si no recuerdo mal, no sé si creamos una lista específica
de, para estas píldoras o directamente lo subimos en la lista de vídeos del Hub Econova MSC. Y nada, agradeceros vuestro tiempo, agradecerte sobre todo también a ti, Antonio, el tuyo y nada, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Chao.